Amigos, hay tantas doctrinas heréticas que se han salido del camino. La doctrina de Cristo Jesús es recta, pero los hombres la han torcido. Jesús dejó, según Efesios capítulo 4, versículo 11, dejó 5 ministerios, a saber, profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, y no aparece ningún sacerdote en vista. Se acabaron porque tenían como sacerdotes que hacer un sacrificio, matar un corderito y vertir su sangre y ahí obtener perdón. Hebreos capítulo 8, versículo 3 y 4 dice que para ser sacerdote se necesita tener un presente o sacrificio. De modo que si o sea Cristo, estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, puesto que no tiene otro sacrificio que ofrecer. De modo que, ¿de dónde está que sean sacerdotes puestos por Dios? Cuando para ser sacerdote se necesita tener un presente o sacrificio. Hebreos capítulo 7, versículos 23, 24 y 25 dice, los otros sacerdotes llegaron. La palabra llegaron quiere decir tiempo pretérito pasado. Llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransferible, inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Entonces, Jesucristo es sumo sacerdote que se está presentando con su sacrificio ante el Padre, decir, yo pagué. Es un sacerdocio perpetuo, a lo cual puede salvar, dice la Biblia de Hebreos, puede salvar perpetuamente. Hebreos 9:12 dice que no entró con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre entró al lugar santísimo. Entonces, con su sacrificio salvó a la humanidad. Podemos hablar entonces de los ritos y de las ceremonias, de dónde los apóstoles podían hacer toda esa clase de ritos y ceremonias cuando eran perseguidos y tenían que hacer sus reuniones cristianas en las catatumbas. ¿De dónde? San Pablo entonces no entraban en los templos y había una mujer que le dijo a Pablo, si habéis juzgado que yo sea digna, vayan a mi casa, allá los atenderé. San Pablo dice, la iglesia que está en su casa, hoy han aprovechado para decir que las iglesias de garaje son una falsedad. Pues entonces borren lo que dice la Biblia, porque les pega la palabra de Dios cuando los cristianos primitivos se reunían en los hogares. El lugar del Pentecostés, se recibió el Pentecostés en la casa de Jacob, en la casa de un siervo de Dios. Ahí recibieron el poder del Espíritu Santo, porque los primeros cristianos ni siquiera tenían templos, se reunían en las casas. Ahí San Pablo dice, la iglesia que está en tu casa, salúdela. Es que hay que leer la palabra, aprenderla y practicarla. Muy amable, podemos explicar mucho más. Lo que pasa es que estamos tratando de no cansarlo a usted, ni cansar lo que podemos explicar en una hora, explicarlo en 5 minutos. No se puede. Entiéndalo y compréndalo, que hay mucho para decir, pero necesitamos tener un encuentro con la verdad. Gracias.